Hola a todos. Este tutorial es el primero de una serie de ellos en los que voy a explicar cómo se resuelve el ejemplo de los apuntes relacionado con la distribución de temperatura en un glaciar. En esta serie de tutoriales, además de explicar cómo se utiliza Elmer, también vamos a terminar de repasar la utilización del mallador, puesto que necesitaremos mallar el dominio del glaciar, y también al final introduciré cómo se utiliza el postprocesador para Vue. Bien, el problema que vamos a resolver es la ecuación del calor sobre el dominio omega. El dominio omega es este que tenéis aquí, es la sección longitudinal de un glaciar. Tiene una longitud de 7.000 metros y una altura aproximada de 1.200 metros. Se supondrá que la variación transversal de la temperatura en el glaciar no es significativa y por lo tanto será suficiente resolver el problema sobre esta sección longitudinal, por lo tanto resolver el problema sobre un dominio en dimensión 2. Como veis, la línea de abajo es una recta que es el contacto con la base rocosa, y la otra línea, la línea vertical de aquí, también es otra recta, que lo que suponemos es que hemos cortado el glaciar y en el resto de lo que hemos dejado en la zona que hemos dejado a la derecha, el comportamiento es el mismo que a la izquierda, es decir, se produce una simetría. Y por último tenemos la curva de arriba, que me determina el contorno de contacto con la atmósfera. Bien, la ecuación, como decía, es la ecuación del calor, o la ecuación de conservación de la energía, en la que hemos hecho muchas simplificaciones, puesto que únicamente hemos incluido el término difusivo y estamos considerando el problema estacionario. Estas simplificaciones tienen sentido, puesto que lo que estamos despreciando, además del término transitorio, porque como he dicho antes, estamos considerando solamente el problema estacionario, también estamos despreciando el término convectivo. Pero esto es razonable, puesto que la velocidad del glaciar es muy pequeña. También estamos considerando que no hay fuentes ni sumideros de calor, y también estamos despreciando la potencia del trabajo de expansión, también una vez más debido a que la velocidad es muy pequeña. Bien, entonces, en definitiva, lo que tenemos que resolver es esta ecuación, que es un laplaciano como el que veíamos en la primera clase del curso, la que se representaba este laplaciano para repasar la aplicación del método de elementos finitos a resolver una EDP. Aquí tenéis las condiciones de contorno sobre los tres contornos que os he explicado antes en el dominio. En el contacto con la atmósfera se supondrá una condición de Dirichlet, temperatura de -10 grados centígrados. En el contacto con la roca se supondrá que hay un flujo entrante de 0.02 vatios por metro cuadrado, y en el contorno vertical, que es el contorno de simetría, se impone la condición de simetría, que la condición de simetría es una condición de tipo Neumann homogénea, es igual a 0. Se supondrá que la conductividad térmica es constante, cosa que no es cierta, puesto que la conductividad del hielo depende de la temperatura. De todas maneras, utilizando esta aproximación en el rango de temperaturas que nos vamos a mover cuando tengamos el resultado, pues la aproximación es razonable. En todo caso, veremos luego un ejemplo en el que no consideraremos la conductividad térmica constante, sino variable con el tiempo. Bien, este ejemplo, aquí tenéis el dominio que ahora tenemos que mallar. Antes de pasar a mallarlo, un comentario sobre el origen de este ejemplo. Este ejemplo aparece en la lista de tutoriales de Elmer.
Aquí tenéis es el tutorial número 17, que es la distribución de temperatura en un glaciar de juguete, en un toy glacier. En este fichero, que lo podéis descargar de los manuales tutoriales de Elmer de la página web de la asignatura, pues tenéis otros ejemplos además de este que os aconsejo que os miréis. Bien, pues entonces, como estábamos diciendo, lo que hay que hacer es pasar a mallar el dominio. Entonces, para eso vamos a mallarlo con GMSH, con triángulos de 3 nodos, como este que tenéis aquí. Aquí tenéis dos mallados distintos, los dos con triángulos de 3 nodos. El de arriba está hecho con un paso de malla o un diámetro de malla de 100 metros y el de abajo con un diámetro de malla de 50 metros. Vamos a ver cómo lo hacemos en GMSH, recordando lo que ya habíamos visto en días anteriores. Yo tengo aquí el mallado hecho ya. Vamos a volver a cargar la geometría del dominio y vamos a ver el fichero. ¿Vale? Aquí tenéis el fichero y como veis, pues hay que meter los 3 puntos del contorno, ¿vale? Que serían este y este, y luego hay que definir esta curva, que como os he dicho en la descripción del dominio es una B-spline. Una B-spline, al contrario de las curvas spline, no pasa por los puntos de control. Es decir, una curva spline pasaría por este punto, que sería el inicial, por este otro y por este otro. En este caso no pasa por los puntos de control. Los puntos de control sirven para controlar la curvatura. Entonces, la ventaja que tiene la B-spline frente a la spline, que son curvas mucho más suaves y que tienen muchas menos oscilaciones. Es la que utilizamos en este caso para representar de la manera mejor posible esa superficie de glaciar. Bueno, entonces, ¿cómo defino la B-spline? Pues aquí tenéis cómo se hace, ¿vale? Se pone el comando B-spline, el número que le queremos poner a esa curva, como habíamos puesto a las dos líneas anteriores, el 1 y el número 1 y el número 2, pues le ponemos el 3 a la B-spline, que sería la tercera línea. Y aquí ponemos los 4 puntos de control. Podemos poner más de 4 puntos si queremos. Tenéis la explicación de cómo se utiliza, o la sintaxis del comando B-spline en el manual de GMSH. ¿Ves? Entonces veis que aquí tenéis entre paréntesis la etiqueta y entre llaves el número de los puntos de control. Con 4 es suficiente y se pueden poner más. Bien, entonces esto lo podríamos cargar bueno, acordaros, hemos llamado línea 1, línea 2 y línea 3. Entonces ahora podríamos mallar y tendríamos la malla con un diámetro de 100. Si quisiéramos un mallado más fino, pues podríamos poner, por ejemplo, 50. Lo cargaríamos aquí y volveríamos a mallarlo y tendríamos un mallado más fino. Fijaros una cosa que es importante, y es que si habéis introducido gráficamente los puntos y el parámetro, sobre todo en este caso lo importante es el parámetro, os va a quedar una cosa como la que está arriba. Yo en este caso la he comentado, entonces tenéis que quitarla o comentarla y hacerlo de esta manera, porque si lo dejáis de esta manera, de la manera que está arriba, al cambiar el valor del parámetro en la línea de arriba, suponiendo que esto no estuviera comentado, no va a afectar al resultado en el mallado. Entonces, si queréis que cambiemos el diámetro de malla mediante los valores del fichero, tenéis que borrar la línea anterior que habéis introducido gráficamente y ponerlo de esta forma. Si lo habéis puesto así desde el principio, por supuesto que no hay ningún problema y no habría que cambiarla. Bien, pues con eso termino este primer tutorial y en el siguiente tutorial continuaré viendo cómo se exporta el mallado a Elmer. Muchas gracias por vuestra atención.